Gustavo Petro Urzúa. Gustavo, usted tiene el uso de la palabra. Bueno, gracias. Estamos llegando aquí a 60 personas que de los 3 departamentos de lo que llamábamos el eje cafetero se han hecho presentes. Sería importante mirar, hacer como una especie de comparativo entre lo que propusimos. Sí escucho. Entre lo que propusimos en la campaña presidencial, lo que va aconteciendo hasta este momento en la historia actual del país. Lo que propusimos para la región, porque al final esta reunión debe evaluar la pertinencia de lo que dijimos, proponer nuevos temas si es posible, hacer un balance de lo que ha sido el desarrollo de la Colombia humana en la zona cafetera. En campaña estuvimos y llenamos la plaza efectivamente de Armenia, de Pereira. No llegamos a Manizales, fue la única capital de departamento, bueno, de pronto con Arauca, por allá, con los antiguos territorios nacionales a los que no llegamos, ya por escasez del tiempo y por una pérdida de estrategia en la segunda vuelta. Cuando observamos los resultados electorales, pues nos encontramos con que la zona cafetera pues hace parte indudablemente de ese país que ha decidido votar mayoritariamente por el proyecto uribista. En la zona cafetera tuvimos, a diferencia de Antioquia, a diferencia del norte de Santander, una mayoría que se inclinó por Fajardo en primera vuelta. Pero esa misma votación fajardista en segunda vuelta no apostó a Colombia Humana, sino que en su mayoría se desplazó a votar por Duque. Y son los guarismos electorales, ya habría que desmenuzarlo subregión por subregión, como fue en el Magdalena Medio, como fue propiamente en la zona andina, como fue en la caída hacia el Chocó, donde con una fuerte incidencia indígena, Colombia Humana tuvo mejores resultados, etcétera, pero el grueso de la votación dio ese tipo de resultado, un fajardismo tímido que quizás representa una sociedad que quería algún tipo de cambios, pero que esos cambios no llegaban tanto como a abandonar el proyecto uribista y decidieron votar por Duque y entregarnos el actual país que tenemos. En ese momento nosotros, sobre todo en la plaza pública, pues lanzamos una serie de propuestas a la región. Comenzamos por el tema del café, lo recuerdo muy bien. Un tema que ha perdido importancia en lo que se llama el eje cafetero. Digamos, queda como un eco. Realmente la zona cafetera del país actual se ha desplazado más hacia el sur, a Nariño, al Cauca, al Huila, mantienen, digamos, cantidades de producción del café incluso superiores a las que antaño tenía el eje cafetero. El café nos ayudó a resolver parcialmente la crisis que se vivió por allá en el año 2015-2014 con la caída del petróleo, del precio internacional del petróleo. Pero no fue propiamente en la zona cafetera donde eso gravitó, sino más en el sur del país. Sin embargo, por la importancia que ha tenido el café en la región y que aún mantiene su presencia en el norte de Tolima, en el Quindío, aún, digamos, y obviamente en Risaralda y Caldas, aún se ve lo que es el eco de lo que fue la gran economía agraria y agroindustrial que permitió que Colombia viviera en el siglo XX y que permitió un desarrollo balbuciante en la industria, haciendo crecer esa industria, sobre todo en Medellín, algo en las ciudades
Pereira, Armenia, Manizales, pero que se fue esfumando. Al café lo fue reemplazando en realidad la cocaína. Un recambio, digamos, en un sentido positivo del desarrollo colombiano. El café fue aniquilado casi que por voluntad misma de la dirigencia colombiana, por la misma dirigencia por la cual mayoritariamente ha votado la ciudadanía del eje cafetero. Es una paradoja, pero creo que debemos analizarla, ¿cierto? Colombia Humana debe entrar a ese análisis un tanto histórico, pero que tiene una vitalidad aún actual. Porque esa es la dirigencia cafetera, con mucha incidencia en los gobiernos, sobre todo a finales del siglo XX, a través de personas como Juan Manuel Santos, incluso, que llegó a estar muy vinculado a los comités cafeteros. Por el lado conservador, los comités cafeteros mantenían en sus estatutos una estructura internacionalista. Hablaban de paridad liberal conservadores, una cosa bastante vieja, que tenía su razón de ser, porque la violencia de mediados del siglo XX fue propiamente una violencia cafetera, se metió geografía del café, que era la gran riqueza en ese momento, y había una lucha por la apropiación violenta de los beneficios del café, y por eso la geografía del café de ese entonces, la geografía del café, coincide con la geografía de la violencia de mediados del siglo XX, y una solución que en ese entonces la misma sociedad cafetera dio fue construir unos comités cafeteros que mantuvieran la paridad política, cosa que a la postre, ya pasadas las décadas y ya trayéndonos a este siglo, pues es bastante alejado. La realidad política del país ha variado sustancialmente. Sin embargo, la gran riqueza cafetera, el hecho de que el país viviera del café a través de los al café, a las exportaciones de café, fondos de compensación, etcétera, la construcción de la Federación Nacional de Cafeteros, que llegó a ser en algún momento un grupo económico muy importante, dueño del Banco Cafetero, dueño de la flota mercante gran colombiana, que era uno de nuestros grandes orgullos con venezolanos y ecuatorianos. Llegaron a ser dueños de Avianca en algún mal negocio que se hizo allí. En general, esa Federación de Cafeteros, que era un gran grupo económico, un sector financiero que se empezaba a desarrollar a través del Banco Cafetero, y propiedad, si lo miramos bien, y a diferencia de lo que pasa en la actualidad, una propiedad relativamente democrática. En realidad no es que la economía cafetera haya sido una economía de grandes haciendas, como lo que observamos hoy, y que es la base económica del uribismo, que es la gran hacienda de 5.000, 10.000 hectáreas improductivas. La economía cafetera, por su origen histórico en la inmigración paisa sobre la cordillera central andina, pues es una economía democrática. Es una economía de pequeños campesinos, granjeros. 50 hectáreas ya era una gran propiedad, 100 hectáreas ya era tener una fortuna, que hacía que el mundo cafetero fuera relativamente democrático y conservador, porque se quería conservar eso, una riqueza que además se ve visualmente, si uno compara el eje cafetero con pues, otras regiones del país, por la pavimentación de sus calles, por cierto desarrollo de la infraestructura, por incluso la hermosura y la estética de las casas del campo, donde se nota, digamos, lo que fue una época importante de la sociedad colombiana y de la historia colombiana. Esa economía democrática produjo mucha riqueza, y sobre esa economía democrática del eje cafetero se fueron posicionando una serie de pulpos que a la postre terminaron con la economía cafetera en buena parte. Esos pulpos se metieron a la federación, la burocratizaron, se volvió pues muy fácil
una especie de economía a la colombiana a la que nos hemos acostumbrado lamentablemente. Era hacerla más fácil, digamos, que era exportar los sacos del café en bruto y sin elaboración mayor vendérselos a un gran comprador mundial como Nestlé, y la transacción pues eran 3 cheques y ya se solucionaba el problema, y el gran intermediario era la Federación de Cafeteros, la Federación Nacional de Cafeteros, que se quedaba con una parte muy importante del valor y de la riqueza generada a partir del trabajo de pequeños propietarios cafeteros, sobre todo en la zona, en el eje cafetero, y así fueron chupando el café. Y en algún momento llegó lo que llamamos, y que la gente todavía no ha logrado captar, digamos, como concepto político, el llamado neoliberalismo. El neoliberalismo es una ideología mundial muy dominante, arrancó con Pinochet, entre otras cosas, que tiene una base teórica, matemática, incluso hasta estéticamente muy bonita, porque se pueden hacer ecuaciones simultáneas y una serie de operaciones matemáticas, de derivadas, etcétera, que sustituyen la cientificidad, hacen ver aparecer ese pensamiento como si fuese científico cuando es una simple ideología. Una ideología que es un falseamiento de la realidad. Según esa visión mundial muy dominante en décadas, en 40 años, pues había que dejar que el mercado fluyera libremente y que eso traería el máximo de bienestar. Esa es la ideología neoliberal. Y construir mercados en todos los ámbitos de la experiencia humana, en los derechos, en la salud, en la educación, en la religión, incluso en los servicios públicos, y todo se entregó a unas lógicas mercantiles, incluso aspectos que nunca debieron ser mercantiles. Hasta el amor se volvió un tanto mercantil. Eso irrumpió en 40 años al lado del narcotráfico y tuvo una víctima en primer lugar: el café. Y este tema creo que no ha sido discutido en la zona cafetera a cabalidad. Es el neoliberalismo, ideológicamente hablando, lo que mata el café. ¿Por qué? Porque estos yuppies, porque se vestían muy bien, vivían en Bogotá, incluso hubo unas oficinas, recuerdo, de la Federación en Bruselas, en Europa, en Nueva York, embajadores con los mismos sueldos de los embajadores del Estado, muy bien pagos, que se dedicaban a las negociaciones de lo que se llamaba el pacto cafetero. El pacto cafetero había defendido hasta cierto punto pues al productor directo del café, y duró décadas. Un acuerdo con Brasil fundamentalmente y con Centroamérica nos permitía, en el momento en que querían devorar a partir de un desplome del precio internacional y hacer grandes negocios especulativos con el café, el pacto cafetero nos ayudaba a mantener una defensa que terminaba siendo un enriquecimiento de la región de la zona cafetera, relativo comparado con otras zonas del país. Eso lo acabaron. Y lo acabaron los mismos representantes colombianos ante el pacto cafetero, porque creían que el pacto cafetero era el derrumbe, el pacto cafetero era un obstáculo al libre mercado. Es decir, la ideología neoliberal se metió ahí. Entonces íbamos a tener más beneficios, y en vez de pactar entre productores, pues dejábamos que se ofreciera y se demandara como el mercado dijese. Y cuando hacemos ese balance ya en números, desde ese momento en que se rompió el pacto cafetero a la fecha, pues lo que tenemos es una caída permanente en centavos de dólar, porque así es como se mide, de lo que recibe un productor cafetero por cada libra de café que produce. Un desplome. Y ese desplome, pues ustedes miren ahí en las noticias, quizás el café estará a $1, el precio internacional, la libra. Pero ese dólar no es lo mismo que cuando yo era un niño, que cuando llegábamos a $1,
pues era una bonanza cafetera. Uy, la gente aplaudía cuando llegábamos a $1. O sea, $1 cuando yo era un niño, hace 50 años, no es lo mismo que $1. El dólar de hoy está muy desvalorizado y aún de ese dólar que vale el precio internacional, el productor mismo recibe 10 centavos. 10 centavos. Todo lo demás queda ni siquiera en Colombia, ya ni siquiera en eso que llamamos la Federación de Cafeteros, ya ni siquiera en manos de esa élite que se enriquecía con el trabajo de otros. No, queda allá afuera, en la gran empresa agroindustrial, en las grandes superficies comerciales del capitalismo mundial. De eso nada entra a Colombia. Incluso los impuestos que le colocan al café allá en Starbucks y en las cafeterías, que no lo llaman así, de Europa y de Estados Unidos, producen cerca de $150 mil millones a sus estados. ¿Cuándo un año de Colombia tenía una cantidad semejante? El valor de nuestras exportaciones vale 5.000, 4.000 millones de dólares. Los estados poniéndole el café, el impuesto al consumidor de café que se toma lo que llamamos un tinto, que allá no le dicen así, recauda 150 mil millones de dólares, solo por ahí, sin hablar de las ganancias que quedan en las grandes cadenas de comercialización del café al consumidor a escala mundial. Es decir, ese neoliberalismo desplomó, mató el café en Colombia. Yo le diría, bueno, pues la historia cambia, sí, nos modernizamos, ¿cierto? Ya eso era una cosa del pasado, como cuando producíamos tabaco, quina, etc. ¿Por qué fue reemplazado? Y nadie puede decir que fue reemplazado por la industria. Nadie puede decir que fue reemplazado por ramas productivas en donde mayor conocimiento y productividad se podía meter. Nadie puede decir que fue reemplazado por otros cultivos agrarios. ¿Dónde? Fue reemplazado por la cocaína, el petróleo y el carbón. ¿Y el petróleo y el carbón qué es? Pues algo que Dios, si ustedes son cristianos, o la geología, si no, puso allá abajo, no el ser humano. Mientras el café era una actividad humana, porque desde hacer el surco hasta secar el café al sol y meterlo en los bultos y llevarlo en los famosos jeeps a las carreteras y por ahí a los puertos, todo eso era una actividad humana, cosecharlo, etcétera, con nombres. Cada oficio iba adquiriendo un nombre. ¿Cuánta gente trabajaba en el café en la riqueza de ese siglo XX? Pues ahora, ¿qué es el petróleo y el carbón? Pues un hueco, un azar, si hay, si no hay, y usted mete 4 máquinas, saca el carbón, lo mete en un tren, se fue, no hay seres humanos, el tren ni siquiera lo maneja un ser humano, son automáticos, o lo mete en un tubo que llamamos oleoducto y se va hasta el mar. Y allá algunos obreros hay tanto en el pozo como ya en el desembarcadero del barco, en Coveñas. Y esa es nuestra economía. Para no hablar de la cocaína, que también tiene otra incidencia, aunque esa sí produce puestos de trabajo, pues la ilegalidad a la que está sometida por acuerdos mundiales, pues lleva a esa la violencia. Y entonces, al reemplazar Colombia, el café, por la cocaína, el carbón y el petróleo, terminamos en el peor de los mundos. Un mundo de violencia, un mundo sin trabajo, un mundo raquítico económicamente, un mundo donde la población misma compite por las limosnas que deja el petróleo y el carbón en sus regalías, que se las roban, o peor aún, las limosnas que va dejando a punta de armas y fusiles el narcotráfico. La zona cafetera fue tomada por el narcotráfico. Desde el norte del valle ya había algunas incidencias allí antes. Una vez, siendo congresista hace algunos años, traté de mirar, había como unas estadísticas sobre ingresos en dólares del exterior
por regiones, y entonces aparecía la estadística de la zona cafetera y me sorprendió porque no era el café, ¿no? La mayor parte de los dólares que entraban a la zona cafetera ya no eran del café, como antaño, sino que eran remesas. Y entonces me puse a investigar, bueno, ¿de dónde vienen las remesas? De colombianos que se han ido al exterior, pero ya en el DANE aparecía que como eso se registra, ¿cierto? Para hacer una remesa desde el exterior, pues esas remesas no la mandaban ni empresas, ni hombres, ni muchísimo menos viejos. Eran los viejos a los que le llegaban las remesas estando en Colombia, sino eran mujeres jóvenes. ¿Qué había pasado? Que habíamos pasado de una economía democrática, productiva, laboriosa, muy importante, a un mecanismo de lavado de dólares y algo peor, a un mecanismo de explotación de un sector de la juventud femenina de la zona cafetera, a la que enviaban voluntariamente a las grandes cadenas de prostitución de Europa y Estados Unidos. Y eso es para llorar. Por lo menos a mí como hombre me dan ganas de llorar una situación de esas, porque una sociedad, digamos, aún desde el machismo ese en que nos han educado, pues no debe permitir que eso le suceda a su juventud. Y sobre todo el contraste, porque si uno va 50, 80 años atrás, se encuentra realmente una sociedad trabajadora muy digna, goda, como quieran, en algunos otros sectores eran liberales, pero digna, y termina absolutamente degradada, destruyéndose, autodestruyéndose. Y esa es la economía ahora sobre la que se basa el uribismo. El proyecto político cambió y la zona cafetera empezó a votar mayoritariamente por el proyecto uribista. El proyecto uribista es ese, el de la indignidad, el de la destrucción del trabajo, el de las ganancias rápidas y fáciles. Por eso metieron al país de cabeza en la extracción del petróleo y del carbón. Pues les llegaba, les llegaba $30,000 millones al año. El café máximo llegó a tener $5,000 millones de exportación. Ahora nos sentimos ricos. $30,000 millones al año. Y eso quedaba en el Banco de la República y una parte como regalías del Estado. Pues, ¿qué produjo eso? Que no había trabajo. Y entonces al ciudadano del común le tocaba era sobrevivir pidiendo limón. Se inventaron familias en acción, se inventaron una forma de dar limosnas, manteniendo a ese ciudadano pobre, suplicante. Y por otra parte se robaron toda esa plata. No era sino el ingreso del dinero de la cocaína y el dinero a manos llenas que llegaba del petróleo y carbón, y enriquecimos una élite corrupta y sanguinaria que se apropió de la existencia humana en Colombia. Y como ellos tiran una limosnita, pues allí fueron construyendo su mayoría electoral. Además nos inventaron todo el tema del enemigo interno, de la FARC y de la FARC aquí, de la FARC allá. Y entonces a través del miedo y las masacres pues nos fueron conduciendo a que durante todo el siglo XXI viviéramos bajo una dictadura totalitaria en realidad. Una dictadura asesina. Por eso el discurso en Armenia y el discurso en Pereira, pues trataba de mostrar, y el aguacate, se nos volvió ahí el símbolo, que entre el aguacate y el petróleo era mejor el aguacate. De una forma simple tratábamos de mostrar pues esta complejidad de decisión que había que tomar. Claro, podemos llevar a Colombia hacia hacer de nuevo una sociedad productiva. Hoy en unas condiciones diferentes a los primeros patriarcas del café. Indudablemente. El de la mula y el famoso de Juan Valdés. Para ponerlo en un ejemplo un tanto gráfico,
Colombia reemplazó a Juan Valdez por Pablo Escobar. Eso fue lo que hicimos. Reemplazamos a Juan Valdez por Pablo Escobar y creímos que nos volvíamos ricos y que nos podíamos comprar medio mall en Miami. Juegan el Sawgrass que llaman. Y nos metimos en esa burbuja estúpida y la apagamos a punta de masacres, de sangre, de genocidio. No era Pablo Escobar, era Juan Valdez. Y Juan Valdez es el que está en el pueblo del eje cafetero. Ese es el Juan Valdez, no es el Pablo Escobar. ¿Y cómo un proyecto político entonces puede reconstruir eso? Yo lo dije allá en la plaza, reconstruir la economía cafetera, reconstruir el pacto cafetero a nivel mundial. ¿Por qué no? Ahora ya no es con Centroamérica, ahora nos toca con Vietnam. Cambió el mundo. Vietnam nos ganó en la producción cafetera. Incluso hasta ya estamos tomando café de Vietnam en Colombia. Sí, nos tocó con Brasil y con Vietnam, pero se puede. Se puede industrializar el café, tantas veces se ha hablado de eso. Se puede mirar el impacto del cambio climático sobre el café. Alguna vez pregunté en la Universidad de Caldas, creo que fue. No recuerdo bien si había alguna investigación en la universidad sobre el impacto del cambio climático sobre el café y la respuesta fue negativa. No, ni siquiera estamos investigando el tema en las universidades propias del eje cafetero. Se puede indudablemente construir un país productivo. Si es que tenemos la tierra y es que tenemos el agua y tenemos el cerebro. Son las condiciones de la producción. Hace 80 años Juan Valdez nos diría, no, es el músculo, ¿no? El trabajo es el asadón, la mula, cargar el bulto. Pero hoy en el siglo XXI, el trabajo no es del músculo fundamentalmente, el trabajo es del cerebro fundamentalmente. Y cuando el trabajo es del cerebro, pues hay que mirar el alimento del cerebro, igual que hay que mirar el alimento del músculo. El alimento del músculo es comida. El alimento del cerebro, además de comida, porque sin comida no hay cerebro, es el conocimiento. Y entonces allí también en la plaza de Armenia y de Pereira dijimos, y lo dije en una visita ya caminando calles por Manizales, pues el conocimiento es la universidad, es la educación. Y planteamos una universidad pública, gratuita y de calidad para el conjunto de la juventud como el primer escaño en la construcción de una sociedad del conocimiento, porque solo son las sociedades del conocimiento las que pueden prosperar como humanidad en el siglo XXI. La cocaína, el carbón y el petróleo no dan conocimiento, no se necesita. Hay algo de ingenieros de minas por ahí, hay algo de conocimiento para manejar grandes camiones, pero en general es un conocimiento escaso. En cambio, si se plantea la industrialización del café, hay cosas que hay que investigar, hay cosas que hay que saber. Y si no solamente hablamos del café, sino de todos los 150 productos agrarios y cómo es la industria y cómo nos podemos volver exportadores de productos industriales. Exportar un carro, o por lo menos exportar unas motos y no importarlas. Pues ni siquiera, pues eso es conocimiento. Y entonces se necesita el ingeniero mecánico y el ingeniero industrial y el ingeniero de diseño y el ingeniero de no sé qué y la ingeniera de si sé cuándo, y se necesitan los médicos, se necesitan los científicos y se necesitan la gente que sepa del manejo de materiales y nuevos materiales, etc. ¿Cómo es que se mecaniza una producción en pendiente? Pues los gringos no nos lo van a decir porque los gringos producen comida es en el plan. Y los europeos igualito, no en las montañas. Entonces a nosotros nos toca investigar cómo se mecaniza una producción en montaña. Todo eso que se llama conocimiento
pues es lo que no produce una economía como la del petróleo, la del carbón y la de la cocaína. Y es lo que le propusimos a la sociedad colombiana en la campaña del 2018 hacer. No solamente era comparar el aguacate con el petróleo, sino que si nos íbamos por el lado del aguacate, le hace la producción, entonces teníamos que abrir todas las puertas cerradas y las barreras a la educación superior a toda la juventud de Colombia. Y claro que ciudades como Armenia y ciudades como Pereira y ciudades como Manizales son absolutamente benéficas para la extensión de la educación superior. Claro, si es que ahí hay una experiencia. Los sistemas educativos, por lo menos de Caldas, siguen siendo de los mejores. No estamos partiendo de cero. Claro que se puede hacer. Y ese conocimiento es el que nos permite la industrialización, el aumento de la productividad. Cuando se habla del aumento de la productividad, se está hablando del incremento de riqueza. La contra siempre nos venía hablando de que entonces nosotros veníamos a expropiar ya la finquita del café al campesino. La finquita del café al campesino se la quitó fue la rosca neoliberal mafiosa, y a punta de sangre y de masacres. Que le iban a quitar el rito del taxi al señor. No, lo que veníamos era plantear la riqueza desde otra perspectiva. Señores y señores, los abuelos del café nos enseñaron que la riqueza nacía del trabajo y lo probaron históricamente. Pues esa es una realidad, solo que el trabajo de hoy es aquí. Más que nada, tenían toda la razón, la riqueza nace del trabajo. Pero el trabajo en el siglo XXI es altamente productivo. ¿Por qué? Porque tiene inoculado el cerebro humano en red, el conocimiento de manera más intensiva. Por eso escoger el aguacate y no el barril del petróleo implica escoger el conocimiento y la universidad. Y esto fue lo que le propusimos a la zona cafetera. Y no ganamos en la zona cafetera. No sé si algún municipio por ahí hay donde ganamos. Pero no ganamos. Realmente la población escogió el otro modelo, el petróleo. Con el petróleo no gana la zona cafetera. Se empobrece. Y aunque ha habido unas resistencias propias del genio de la gente, en la hotelería, en volver esa casita hermosa a un hotel, en sembrar plátano, en buscar formas de sobrevivir, lo cierto es que no volvimos a la época del café, cuando se puede lograr, y que no volvimos a una época de economía próspera, y que empezamos a vivir de los dólares que las jovencitas mandaban desde Europa. Y eso no puede ser. En una Colombia humana, eso no puede ser. Este fue como el balance, digamos, de nuestras propuestas 2018. Hoy el país ha cambiado drásticamente. Volvimos a la violencia. Volvimos a la masacre. Eso estaba escrito, ya lo podíamos predecir, pero mucha gente no creyó eso. Los fajardistas de la zona cafetera decidieron votar por Duque. Bueno, ese voto significa lo que estamos viviendo hoy. La construcción de una dictadura. Una dictadura que es la concentración del poder público en manos de una persona o de un sector o de una institución. Pues cogieron el Congreso, ellos saben cómo se hace, es comprando congresistas, cogieron la Corte Constitucional, cogieron la Fiscalía, cogieron la Contraloría, cogieron la Procuraduría, amedrentaron a la Corte Suprema de Justicia. El poder está en manos de una persona o de un grupo de personas. Estamos viviendo una dictadura. Y como en cualquier dictadura, allá fueron, aquí en Bogotá, la masacre de Bogotá. 14, la mayoría jovencitos. Así, de frente, la fuerza pública.
masacre. Eso es dictadura. Más las masacres ocultas, donde ya no se ve la fuerza pública porque aparecen son los cadáveres. Una mafia que entre otras cosas, y esto es parte de la realidad actual, pues ya no es la misma mafia ni siquiera que penetró con la crisis del café en Colombia. Esta mafia que tenemos hoy es muchísimo más poderosa. Controla desde el cultivo de hoja de coca hasta la venta de cocaína en Nueva York. Y no es colombiana, es mexicana. Al ser mexicana, hay dos efectos. Uno, es más bárbara, porque así fuese un paramilitar colombiano, de vez en vez se le movía el corazón, porque había jugado fútbol con el otro que iba a matar, etc. Había cosas comunes, gustos musicales comunes, recuerdos comunes. No, aquí no, porque eso viene de México. Y entonces nosotros no somos sino un instrumento, un objeto. Y por eso la barbarie empieza a crecer en Colombia. La forma como matan. Pero además de eso, las ganancias que venían a Colombia, entonces por eso nos creíamos ricos. Se valorizaba el peso, llegamos a tenerlo 1.600 por dólar. Claro, entonces una camisa en Miami nos parecía regalada. Y claro, se iban quebrando los que hacían camisas en Colombia, blue jeans en Colombia, y zapatos en Colombia, etcétera. Pues nos sentíamos ricos. ¿Y qué pasó? Que ahora esas ganancias de la cocaína tampoco llegan a Colombia. Se quedan fundamentalmente en México y en Estados Unidos. Más o menos parecido a lo del café, pero clandestina e ilegalmente. Se queda allá. Y entonces aquí, ¿qué nos va quedando? La violencia. Somos el espacio y el recipiente de la violencia. Y por eso tenemos esa situación dramática hoy. Cualquier ciudadano del común, incluidos los que votaron por Duque, saben que estamos metidos en una olla de violencia cada vez mayor. Que el presidente que eligieron no es capaz. Que no es capaz además porque le aceptó los dineros a los mismos narcotraficantes. Que eso de que había estudiado en Washington y era un tipo capaz y decente era carreta y mentira. Porque lo que había hecho en Washington era shows musicales para los empleados del Banco Interamericano de Desarrollo. Y no era decente. Era un proyecto político que siempre ha visto que hay que eliminar, que siempre ha visto que hay que construir enemigos internos en Colombia para eliminarlos. Y gracias a eso, conseguir aplausos populares. Por eso hicieron trizas la paz. Para crear esa atmósfera de enemigo interno a quien destruir, a ver si millones de colombianos nos acompañan en la lucha intensa de matar a otros colombianos. Ese no es el camino de Colombia, pero es por el cual se votó. Hoy estamos sufriendo una dictadura. Las posibilidades de unas elecciones en el 2022 se alejan en el tiempo. En esto incluso se podría hasta teorizar, pero no vamos a hacerlo. Lo que corresponde hoy hacer ante las circunstancias que vivimos, indudablemente es la movilización social. Y en esto tengo que decir que también me sorprendió que en la última movilización social, que fue básicamente juvenil, las mayores manifestaciones se hicieron en Pereira y en Manizales. Manizales hizo una enorme, grande, lo cual significa que las cosas están cambiando en Colombia. Ahora convocan otra el 21 de octubre, paro nacional, y viene el 16, creo, el 13 de octubre, ya ahora, dentro de una semana, la movilización desde el sur del país, de los pueblos indígenas hacia Bogotá. Pues yo pienso que Colombia humana tiene que salir a las calles. Si nosotros nos quedamos quieticos, nos despedazan. El asesinato del profesor Galindo en Medellín,
Es un mensaje claro. Le queman el libro. Un profesor universitario que hace libros, le queman el libro y lo ponen en el pecho. Es un mensaje que nos envían. Todos los mensajes son de ese mismo estilo. Y nosotros no podemos responder con violencia. Nos acusan de violentos. Yo llené 35 plazas públicas de capitales del país y decenas de municipios. Y llené 7 veces la Plaza de Bolívar de Bogotá. 7. Y nunca hubo un solo acto de violencia. En cambio, este gobierno va acribillando jovencitos en las calles y dejando hacer masacres de campesinos a lo largo y ancho del país. Los violentos son ellos y nos quieren violentar. Y nuestra respuesta no puede ser violenta. Nuestra respuesta tiene que ser masiva y multitudinaria. La violencia acaba lo multitudinario. Y entonces la Colombia Humana del Eje Cafetero tiene que ir hoy, ponerse, digamos, ante el reto de cómo movilizar su sociedad para defender la democracia. Porque lo que está en peligro no es solamente la vida que lo está, no es solamente la paz que la volvieron trizas, sino la democracia también, porque quieren perpetuar el crimen contra la vida y el crimen contra la paz. No pueden hacer un crimen contra la vida en Colombia y contra la paz sin destruir la democracia. Ingenuo el que llegó a pensar eso. Un régimen que hace trizas la paz tiene que ser un régimen antidemocrático, no hay otra forma, porque la democracia es sinónimo de paz. Y lo que estamos viviendo es el hundimiento de la democracia pequeña que había en Colombia. No se puede responder de otra manera que con una movilización inmensa de la sociedad y pacífica. Y entonces la gran pregunta que habría que hacer a esta reunión es: ¿y cómo lo hacemos en la zona cafetera? ¿Cómo podemos dialogar con ese anciano que fue poderoso del café? Porque fue su fundador, su constructor. ¿Cómo poder organizar esa fuerza cafetera rural convaleciente para decirle que hay una esperanza? ¿Cómo organizar las juventudes urbanas? No solamente las universitarias, sino esas juventudes del barrio, muchachos y muchachas desesperados que no encuentran una salida, sino a través de las bandas del nuevo paramilitarismo en Colombia. ¿Cómo organizar eso para volcarlo a la calle y a la ama de casa y a la familia? Claro, no se puede convocar a la familia a quemar un CAE. La familia tiene que salir a una manifestación alegre, festiva, pero contundente. ¿Contundente en qué sentido? En que frene las intenciones de dictadura del actual gobierno. En que abra los caminos de la democracia en Colombia. En que se pueda permitir la transformación de la historia de este país. Porque hoy tenemos una Colombia violenta, una Colombia improductiva y una Colombia antidemocrática. Y lo que queremos construir es una Colombia productiva, una Colombia democrática y una Colombia pacífica. Esa es la propuesta de la Colombia Humana. Pasar a lo contrario, pues no es fácil, indudablemente, pero tiene una clave, un motor fundamental: la gran movilización de la sociedad colombiana. Porque nosotros le apostamos a que la búsqueda de una Colombia productiva, en paz y democrática es la búsqueda de la mayoría de los colombianos y las colombianas. ¿Cómo lograr esa mayoría en el eje cafetero? Que no nos suceda otra vez lo del 18. Y entonces la población del eje cafetero prefiere votar por sus propios verdugos. ¿Cómo llevar a la población del eje cafetero a votar por la transformación social de Colombia?
Esos son los retos de estas reuniones. Y como se trata de escucharlos a ustedes, ya van a ser las 6, pues entonces quiero que el moderador recoja la conducción de la reunión y les agradezco haberme escuchado. Muy amables. Gracias, senador. Yo creo que el senador nos ha dejado algunas líneas claras en esta importante intervención, donde nos da una lección importantísima de la historia de Colombia, partiendo desde el café, desde el café, sus agricultores, los aportes del café a la sociedad, a lo social, al auge en las exportaciones, en el comercio, hasta su decadencia en el reemplazo ya que nos da con la presencia del neoliberalismo y su reemplazo por la coca. La importancia de hacer un cambio desde el conocimiento, desde la lucha por la educación, y nos habla la crisis en que nos encontramos y el peligro que tenemos frente a un problema de la dictadura, cuando casi todos los poderes están en las manos de una sola persona, que además es una persona quien el país lo declara como ilegítimo porque no le reconoce absolutamente nada por la forma, por su incapacidad y por la forma como fue elegido. Y nos llama a lo que corresponde hoy, que es la movilización social, la gran movilización social, el papel que debe jugar realmente la Colombia humana. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer nosotros para movilizar a nuestra juventud, convencer y seducir también a los ancianos, a los viejos, a los que construyeron a ese eje cafetero con pujanza? ¿Cómo llamarlos y convencerlos para que nos ayuden a esta gran movilización para poder detener la dictadura y defender la democracia?